Buenas tardes a todos, mi nombre es Boad, soy el gerente agronómico de las Américas en Netafim. En la presentación que les preparé habla de las opciones de riego para nogal basada en la experiencia en México y en Chile. Yo me enfoqué en el nogal, no en el nogal pecanero, que también en una parte de la presentación también habla del nogal pecanero, la experiencia en México, y la experiencia en Chile es más el nogal que vemos aquí en la foto. Ok, solamente para presentarles a Netafim. Netafim es una empresa internacional de origen israelí. Fue la empresa que inventó, desarrolló el riego por goteo a nivel mundial. Inició en 1965. Como pueden ver aquí, eh, a la izquierda, el primer gotero se inventó en 1965. No era un gotero como lo conocemos hoy en día, sino era un tubín conectado a una manguera. Se alargó este tubín más y más hasta que en lugar de un chorro salía una gota. ¿Sí? La idea fue perder velocidad a lo largo de ese tubín para que se salga una gota. Después, Netafim seguía desarrollando más y más productos para mejorar, eh, para mejorar la existencia de los goteros a taponamiento, uniformizar los caudales, y fue desarrollando productos según la necesidad del mercado, de los productores. En 1978 se desarrolló el primer gotero autocompensado, que se desarrolló para uniformizar la distribución de agua en todo el campo, aún cuando haya una variación de presión. Y sabemos que en todos los campos hay una variación de presión. Siempre cerca de la válvula hay mayor presión, cerca de la submatriz o la secundaria siempre hay mayor presión que al final de línea. Y esta variación de presión, si los goteros no son autocompensados, también crea una variación en el caudal. Entonces hay árboles que reciben más agua que otros, y a lo largo del tiempo esto provoca una desuniformidad en el desarrollo de los árboles y en el rendimiento. Entonces aquí se desarrolló el primer gotero autocompensado, pero un gotero de botón insertado a la manguera. En 82 se desarrolló un gotero autocompensado integral, ¿sí? Que fue mucho más fácil en instalación y en uso. En 96 se desarrolló un gotero autocompensado. PC quiere decir pressure compensated, o sea, autocompensado. Este gotero sigue hasta la fecha, como es un gotero de botón muy pequeño, pero muy preciso. Y en 2001 se desarrolló el gotero líder en nuestra canasta, que se llama Uniram. Es el gotero que usamos en frutales, en mangueras enteradas. Uniram es un gotero que tiene un filtro personal, el más grande que hay en el mercado, y pasos de agua muy amplios, alta turbulencia, que lo hace muy resistente al taponamiento. Luego en 2003 se desarrolló un gotero autocompensado, que lo podemos tener en paredes gruesas de 1 milímetro, 0.9 milímetros, o en paredes medianas, okay, de 0.3 milímetros para arriba.
¿Cuáles son las opciones de riego para el nogal? La primera opción es microaspersión. En microaspersión tenemos el SuperNet, que es un microaspersor autocompensado. Como les comentaba, preferimos para frutales y para cultivos de larga duración siempre usar emisores autocompensados, porque sabemos que una variación pequeña en la cantidad de agua que reciben los árboles y en el fertilizante, agua y fertilizante, a lo largo de los años se hace una diferencia grande. Entonces siempre, si son goteros o microaspersores, siempre recomendamos que sean autocompensados. Entonces es un micro autocompensado, regula caudal entre 1.5 a 4 bares. Dentro de este rango de presión, si este micro es de 30 litros por hora, todos los micros en la huerta van a dar 30 litros por hora. Tiene un mecanismo anti-insectos, lo que quiere decir que este rotor sube cuando inicia el riego por la presión, y cuando se acaba el riego baja para no permitir la entrada de insectos que pueden causar daño dentro del microaspersor. Tiene un deflector para árboles jóvenes, luego les voy a mostrar. Existe la opción de cambiar la boquilla es la que determina el caudal, luego vamos a ver. Y tenemos la opción de cambiar el rotor a otro alcance. El rotor es el que gira esta parte azul y este rotor determina si el micro va a tener un largo alcance, un diámetro grande, o un corto alcance, un diámetro más pequeño. Aquí tenemos las opciones. Tenemos aquí la boquilla, diferentes colores, diferentes caudales, diferentes tipos de conexión, puede ser roscado, puede ser dentado, puede ser macho-hembra, y tenemos aquí, como les comentaba, las boquillas. Esta parte blanca es el diafragma que regula el caudal del microaspersor. Aquí tenemos los rotores, aquí se ve esta partecita pequeña, es el deflector, por eso se llama LRD, D viene de deflector. Y tenemos muy corto alcance, largo alcance, corto alcance, etc. Ahora, cuando estamos hablando de marcos amplios, 8x8, 9x9, 10x10, tenemos que terminar con 2 microaspersores por árbol, ¿sí? Porque son árboles grandes y tienen también un sistema radicular de un diámetro grande. Entonces tenemos que humedecer un diámetro grande y también aplicar más agua. Entonces aquí es un marco extensivo, conducción vaso, 8x8, ese es en nogal. Se empieza en México, ¿no? Puede ser que en Argentina es diferente. En México se empieza con un microaspersor de 58 litros por hora, corto alcance, SR, con deflector, 1 por árbol. Empezamos con deflector, este es el deflector. Empezamos con el deflector para concentrar el agua cerca del árbol. Sabemos que el árbol pequeño todavía no tiene su raíz extendida, entonces queremos concentrar el agua cerca del árbol donde está la raíz. Empezamos con SRD y después de un año rompemos el deflector, ampliamos el diámetro a 3.5 metros. Y 2 años después lo que hacemos, cambiamos la boquilla a un flujo mayor, 110 litros por hora, y cambiamos el rotor a largo alcance para abrir el diámetro
del microaspersor. Y ya en el cuarto año para adelante ya estamos con 2 por árbol, 2 de 110 litros por hora y de largo alcance. Cuando estamos hablando de marcos más intensivos, por ejemplo, conducción eje central, como viene aquí en la foto, a 7x4, 7x5. En este caso, la idea es tener al final 2 micros en ambos lados del árbol. ¿Cómo empezamos? Empezamos con uno de 30 litros por hora, de corto alcance, con deflector. ¿Okay? Este tiene un deflector que limita el diámetro a 1.8 metros cerca del árbol. Segundo año o tercer año abrimos el diámetro, rompemos este deflector y ya tenemos un mayor diámetro de 3.5 metros. Y en el cuarto año lo que hacemos es agregamos otro micro de 30 litros por hora de corto alcance y terminamos con 2 micros por árbol. Si tenemos 4 metros entre árbol y árbol a lo largo de la hilera, vamos a tener aquí 1 metro, aquí 1 metro, vamos a tener 2 metros y otra vez 1 metro hasta el siguiente árbol. ¿Me escuchan bien? Hay mucho ruido, espero que no molesta. Tenemos aquí el deflector, ¿sí? Como les comentaba en la primera etapa, en árboles jóvenes usamos el deflector y tenemos un diámetro de 1.8 metros. Esto nos ayuda a ahorrar agua, fertilizante y tener menos maleza. Segunda etapa, se quita el deflector y ya tenemos un diámetro más grande de 4.5, en otros caudales 3.5 metros de diámetro. Eso es lo que vemos aquí. Tenemos aquí un árbol que pasó de la primera etapa a la segunda. Empezó con 1 micro con el deflector, podemos ver aquí este circulito, y luego se rompió el deflector y se abrió a un mayor diámetro. A la izquierda podemos ver cómo funciona un micro con deflector. Pueden ver que está el deflector todavía conectado y el agua se dirige hacia abajo a un diámetro menor a la izquierda. Y luego a la derecha pueden ver también cómo se levantó el rotor. Ese es el mecanismo anti-insectos. Se levanta solamente cuando hay riego. Cuando no hay riego baja e insectos no pueden entrar. ¿Okay? Con deflector a la izquierda, sin deflector a la derecha. Okay, esta fue la opción de microaspersión. Solo comentarles que también existe la opción de aspersión en cobertura total, pero esta opción está saliendo del mercado, o sea, saliendo de moda, podemos decir, porque antes era una opción viable y también algunas personas pensaban que es más económica, pero por temas de escasez de agua, maleza, distribución de agua, eficiencia de aplicación de agua y de fertilizante, se usa cada día menos. Entonces vimos microaspersión. La segunda opción es goteo. ¿Cuál es la propuesta técnica? Líneas de mangueras gruesas, siempre son mangueras gruesas de 0.9 a 1 milímetro, instaladas a lo largo de las hileras de árboles. Goteros autocompensados internos ya vienen de fábrica soldados por dentro a intervalos fijos. En hogar normalmente vamos con 50-60 centímetros
En suelos muy arenosos vamos a 40 centímetros entre goteros. Tenemos los goteros con mecanismos antisifón. ¿Por qué antisifón? Por el hecho que normalmente las mangueras están enterradas, están dentro del suelo, subterráneas, para facilitar el manejo y no estorbar. Entonces, antisifón es un mecanismo que evita la succión de tierra hacia los goteros cuando se acaba el riego o cuando cae una lluvia fuerte. Luego vamos a ver más sobre esto. Alta resistencia al taponamiento, el filtro personal del gotero. Si cada gotero tiene un filtro personal. El filtro del gotero Uniram es un filtro muy grande. Solo para darles un número, este gotero tiene un filtro de 130 milímetros cuadrados. Un gotero de botón insertado por arriba en la manguera tiene su filtro en la punta con 2 milímetros cuadrados solamente. Entonces estamos hablando de una diferencia enorme entre 2 milímetros cuadrados a 150 milímetros cuadrados. Y todos sabemos que un filtro más grande no se tapa con tanta facilidad como un filtro pequeño. Tenemos 5 caudales disponibles. Para nogal usamos goteros de 1.6 a 2.3 litros por hora. Recuerden que a mayor caudal, mayor es la resistencia del gotero a taponamiento. Entonces no elegimos los caudales más bajos que tenemos. Las mangueras están enterradas a entre 25 y 35 centímetros de la superficie, o están superficiales al principio. Tenemos siempre un tubo colector de lavado para el lavado de las regantes. Es mucho más fácil, especialmente en extensiones grandes. Es mucho más práctico abrir una válvula y lavar varias mangueras que ir lavando manguera por manguera. ¿Sí? Esa es una válvula al final de un tubo colector de lavado, y así se hace un lavado. A la izquierda vamos a ver el gotero Uniram, y este es su mecanismo de regulación o de autocompensación. La parte blanca es un diafragma. Un momento, voy a volver a ponerlo. El diafragma es un diafragma de silicona que se mueve, tiene 2 partes fijas, y aquí enfrente de la presión el agua entra al gotero por este lado. Entonces enfrente de la entrada se hace la regulación y el diafragma se mueve cerrando o abriendo el paso para regular el caudal. Así que no importa la presión, dentro del rango de regulación este gotero gotea igual. Y a la derecha estamos viendo una animación de cómo es la estructura del gotero para reducir el riesgo por intrusión de raíz. ¿Sí? Sabemos que la raíz siempre se pega a las partículas del suelo. Entonces aquí también hay un diseño, ¿sí?, con paredes elevadas. La raíz entra, pero entra a la manguera no exactamente enfrente de la salida del agua del gotero. ¿Sí? Son 2 agujeros distanciados. De aquí sale el agua del gotero, es la entrada al gotero, y aquí sale el agua de la manguera, y no están uno sobre el otro, sino un poco desfasados. Entonces la raíz entra por el agujero que está en la manguera y empieza a avanzar a lo largo de las paredes, dando vueltas a lo largo de las paredes, y aquí también la salida está
o la entrada del gotero está elevada. Entonces, tenemos tiempo para reaccionar y el riesgo a taponamiento por intrusión de raíz es menor. El mecanismo antisifón, ¿sí? Cuando se acaba un riego, el agua sale de la manguera y no hay vacío, va a entrar aire. Lo que queremos es que no entre aire por los goteros, porque si entra aire por los goteros, con la entrada de aire va a haber una succión de tierra, de suciedad, y puede causar taponamiento en los goteros. Entonces, este mismo diafragma que se usa para regular el caudal, también sella el gotero cuando se acaba el riego, y así suciedad no puede ingresar a los goteros. Aparte de la estructura que tiene el gotero Uniram para reducir o impedir entradas de raíz, también tenemos un modelo que se llama antisifón XR. XR es un modelo que tiene integrado en su tapa cobre, ¿sí? Óxido de cobre, y este cobre, cuando una raíz lo toca, se quema. Entonces la raíz no sigue avanzando hacia el gotero. Hoy en día es el gotero más recomendado para goteo subterráneo. El goteo subterráneo, primero vamos a definir qué es. Es un método que permite entregar el agua y el fertilizante en forma localizada bajo la superficie del suelo mediante el soterrado o enterrado de líneas de goteo. ¿Por qué usamos goteo subterráneo en fruta seca y en frutales en general? Primero, no estorba a la mecanización, facilita la mecanización, la cosecha, control mecánico de maleza cuando entran a la poda, no estorba, la manguera no estorba y no se mueve, ¿sí? Porque también con los trabajos podemos colocar la manguera en un punto y con el tiempo, con el manejo, la vamos a tener en otra parte y en forma desuniforme. Es algo que siempre sucede cuando la manguera va superficial. Enterrada, la colocamos en un lugar y de ahí ya no se mueve. Eficiencia en la aplicación de agua, si tenemos aplicación directa al sistema radicular, con muy baja pérdida por evaporación, porque normalmente la superficie se queda seca. Tenemos mejor distribución de agua, con menos pérdida, como les contaba, y aplicación de fertilizante mucho más eficiente. Si aplicamos fósforo sobre la superficie, tarda mucho tiempo en bajar, porque el fósforo es de bajo movimiento en el suelo. Lo mismo sucede con el potasio. ¿Cuáles son los factores claves que tenemos que definir? Primero, la profundidad. ¿Cuál es la profundidad de la manguera? Y obviamente tenemos que conocer primero la profundidad del sistema radicular y también la profundidad de los trabajos con la maquinaria. Si tenemos un cultivo con raíz superficial, no le vamos a aplicar el agua demasiado abajo o demasiado profundo, porque no va a poder disfrutar como debe de ser de esta agua o de este fertilizante. Tenemos que definir el espaciamiento entre líneas, entre mangueras, y esto va en función de las características del suelo y del sistema radicular. Tenemos que definir el caudal y la distancia entre emisores. Sí, esto va también en función de las características del suelo. Lo que podemos ver aquí en esta diapositiva
Primero es el tamaño de las partículas del suelo. Sabemos que el suelo tiene tres tipos de partículas. Tiene la arena, que es la partícula grande, limo, partícula mediana, y arcilla, partículas muy pequeñas. Cuando más pequeñas son las partículas del suelo, más alta es su superficie específica y mayor la reactividad del suelo, la adhesión de agua y también de nutrientes. Aquí en la tabla podemos ver, por ejemplo, arena gruesa tiene 31.42 centímetros cuadrados por cada gramo de suelo, mientras que arcilla tiene mucho más. Esto determina la capacidad de infiltración de agua y el tipo de bulbo húmedo que se forma en cada tipo de suelo. Entonces, aquí vamos a ver una animación. El suelo a la izquierda es un suelo arcilloso. ¿Sí? Tiene partícula muy pequeña, poros pequeños, baja capacidad de infiltración, el agua tiene dificultad en fluir hacia abajo, entonces empieza a expandirse hacia los lados. Esto en suelo arcilloso crea un bulbo ancho y poco profundo, mientras que en un suelo arenoso la capacidad de infiltración es alta porque los poros son poros grandes, partículas grandes, poros grandes, y el agua fluye muy rápido hacia abajo. Y aquí viene lo que es capacidad de infiltración del suelo. Un suelo seco o poco húmedo siempre empieza con una velocidad de infiltración alta, ¿sí? Porque hay más poros abiertos o con aire y el agua fluye rápido hacia abajo. Pero cuando llegamos a estabilidad, que es la velocidad de infiltración básica, podemos ver que la arena tiene una capacidad de infiltración o velocidad de infiltración mucho mayor que un suelo arcilloso. Por eso en suelo arcilloso tenemos un bulbo ancho. El agua no puede fluir rápido hacia abajo, topa y empieza a expandirse hacia los lados. Y así se ven los bulbos húmedos en diferentes tipos de suelo: arenoso a la izquierda, arcilloso a la derecha. El tipo de bulbo nos determina qué tan espaciados tienen que estar los goteros. En suelo arenoso, por el tipo de bulbo angosto, acercamos más entre los goteros, y en suelo arcilloso, que tiene un bulbo más ancho, podemos espaciar más entre goteros y tener un proyecto también más económico. Esa es otra forma de ver el tipo de bulbo. Sí, aquí podemos ver el gotero está aquí arriba y tenemos un suelo arenoso con un bulbo angosto y profundo. Y aquí a la derecha tenemos un suelo arcilloso que podemos ver que hay una dificultad en la penetración del agua a la profundidad y el agua se expande más. ¿Cuáles emisores, qué emisores usamos? Y vamos a ir de la izquierda a la derecha, del más sofisticado, podemos decir, con más características, a menos. Uniram Antisifón XR es el gotero más resistente al taponamiento que tenemos, con mecanismo antisifón, y tiene también XR, que es el cobre contra intrusión de raíz. Ese es el Rolls Royce, ¿ok? Ese es el gotero más avanzado. Luego viene el mismo gotero, también antisifón, pero sin el cobre. También se usa mucho. Hay que reforzar con aplicaciones de trifluoralina o pendimentalina para quemar las raíces que están muy cerca del gotero.
Son herbicidas que se adhieren a la arcilla, no se expanden en el suelo, no corren ningún riesgo que vamos a causar un daño al árbol. Es solamente quemar las raíces que están muy cerca del gotero buscando agua. Tenemos luego el hermano menor del gotero Uniram, que es un gotero más pequeño, con área de filtración más pequeña, menos resistente al taponamiento que Uniram, pero todavía tiene un buen filtro y buenos pasos de agua. Ambos son goteros autocompensados y se pueden usar. Los caudales 1.6 hasta 2.3 litros por hora, es lo más común. También en DripNet. Espesor de la línea normalmente es 0.9 a 1 milímetro, no vamos a hacer 0.63, pero sí se puede. Distancia entre emisores entre 40 y 70 centímetros, lo más común son 50 y 60 centímetros. Profundidad alrededor de 30 centímetros, puede ser menos, puede ser más, depende del tipo de suelo. Aquí tenemos la sección del paso, que es la puerta por donde pasa el agua en el laberinto. Podemos ver que Uniram tiene una sección de paso más amplio, lo que lo hace más resistente al taponamiento. Área de filtración Uniram, área de filtración muy grande, 130 milímetros cuadrados contra 42 en DripNet. Ambos tienen la opción de antisifón y cobre. Los filtros normalmente son filtros de anillas o de discos, 130 micrones. Sí. Aquí tenemos como un esquema para la elección de filtros. En el caso de agua superficial, normalmente, y cuando buscamos larga duración de las mangueras, normalmente vamos con filtros de grava arena o filtros de discos automáticos, ¿sí? Que lavan o por tiempo o por diferencial de presión. Perdón, Aquí está el... ¿Sí? ¿Sí? no, perdón la interrupción. Quería avisarle que le quedan unos poquitos minutos para que se corte la transmisión, porque Zoom nos corta en los 40 minutos, pero Carlos le va a enviar otro link para que se conecte y continúe con la presentación. ¿Me escuchó? Conecto. Ahí está. Ok, entonces aquí tenemos el esquema, cómo se conectan las mangueras. Estos son elevadores, en algunos países se llaman chicotes. Tienen que tener una curva. Hay también un elevador flexible, se llama Q-Flex, pero la idea es que no se doble, ¿no? Si se dobla aquí ya no hay flujo de agua en las mangueras, entonces así están. Y al final conectamos según diseño, ¿sí? Podemos calcular y saber cuántas mangueras podemos conectar al mismo tubo para tener suficiente velocidad de arrastre para el lavado. Pero en general conectamos los finales a un tubo y hay una válvula y lavamos. ¿A qué distancia colocar líneas? Esto depende del tipo de suelo. Aquí podemos ver diferentes tipos de suelo con sus datos de porcentaje de agua en capacidad de campo, punto de marchitez, densidad aparente. Y según y también viene aquí la infiltración básica. Pueden ver en arena tenemos 10 centímetros por hora, mientras que en arcilla tenemos 0.75 milímetros por hora. Está muy baja en arcilla. Y esto determina el ancho del bulbo y determina el espaciamiento entre mangueras. A mayor ancho que tenemos en el suelo, o sea, el bulbo
más ancho nos permite espaciar más entre mangueras regantes. ¿Ok? Pero va entre 70 centímetros hasta 1 metro, más o menos. Ahora vamos a ver lo que son las experiencias en Chile. Primero, cuando es goteo enterado, normalmente no empezamos con el goteo enterado, aunque sí se puede, pero normalmente empezamos con las dos mangueras superficial, entre 20 y 40 centímetros de la hilera. La idea es Ahí está. Perdón, bueno, sí, como le había adelantado, pero yo no sé si me escucha el señor, que, bueno, se cortó la transmisión, vamos a tratar de retomar el contacto con él para que se conecte con otro link. Les comento la situación, les agradezco por su paciencia, sé que estamos ya llegando al horario establecido para la finalización del primer día. Nos quedaría una charla que es sobre exportación, el negocio de exportación a cargo de Joaquín. Tenemos la posibilidad de realizarla siempre y cuando ustedes que son los asistentes estén interesados en escucharla, tengan el tiempo y no tengan otros compromisos. Y en ese caso Joaquín obviamente está a disposición de eso. Y si no, lo que podemos hacer, que también lo podemos acordar con Joaquín, es hacer la charla, grabar la charla y dejar el video en el canal de YouTube del clúster que estaría a disposición de ustedes en cualquier momento para visualizarla cuando quieran. Les pregunto a ustedes, aprovechando este momento de intercambio, a ver qué prefieren. Porque a las 18 horas tenemos la... ¿Ahora prefieren? A ver, ¿quién dice ahora? Levantemos la mano. Bueno, la izquierda. No, me parece que la vamos a hacer ahora. Bueno, la vamos a hacer, el tema es que a las 18 tenemos la asamblea, Joaquín. Conectó. Ahora lo decidimos. Queda... Sí, ya lo conecté. ¿Vos nos escuchas? Sí, sí escucho. Listo, perfecto. Ahí te damos. Muy bien. Ahorita voy a presentar a todos. Gracias. Solo necesito que me den la opción de compartir. Estamos, Boas, te vemos perfecto. Lo que no vemos es la presentación. Un momento. Ahí está. Está, ¿no? Perfecto. Si la puede poner en modo presentación. Y creo, ¿Sí, no? creo que, porque nosotros ahora vemos una pantalla mediana y una más pequeña, haciendo configuración de visualización, creo que está la opción de duplicar pantalla y ahí... Ahí está. ¿Así está bien? Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces en la primera etapa empezamos con las dos mangueras en forma superficial a 20-40 centímetros de la hilera del árbol, ¿okay? Para concentrar agua y fertilizante donde hay raíz. Es una huerta joven y tenemos que concentrar el agua cerca del árbol. En segunda etapa, después de 2 años, normalmente ya agregamos 2 mangueras más y enterramos las 4. ¿Sí? De la hilera a 50 centímetros y luego 1 metro de la primera manguera hacia la segunda. Y va enterrada 30 centímetros. Esta es una calicata, lo que vemos aquí a la derecha. Es una calicata, es un método muy común en Chile. Hacen una calicata, un
un corte en el suelo a lo ancho de la hilera, en una profundidad de 1 metro, a veces más, a veces menos, pero se coloca una malla y en cada cuadro se mide la humedad. Se pasa a un software y hace este tipo de análisis. Lo que vemos aquí, aquí están las mangueras superficiales. Pueden ver que se hacen 2 bulbos, ¿sí? Cada manguera hace un bulbo y en el medio se queda seco. La parte roja es una parte más seca y la azul es más húmeda. Entonces, 2 mangueras a un espaciamiento de 1 metro, en este caso dejó en el medio una zona más seca. Cuando tenemos las mangueras enterradas, en este caso a 20 centímetros, pueden ver que arriba tenemos una capa seca, la capa de 20 centímetros arriba está más seca, y el agua va hacia abajo, ¿okay? Va más hacia abajo, pero ya no tenemos 2 bulbos, sino una expansión bastante uniforme de la humedad. Aquí vienen unos videos de la instalación de las mangueras en Chile. Sí, pueden ver los 2 rollos, 2 implementos para 2 timones para enterrar la manguera. Ok, 2 y 2, 2 de cada lado de la hilera, y pueden ver que los árboles están jóvenes todavía. El hecho que tenemos 4 mangueras no quiere decir que debemos de usar todas las 4. Podemos poner una válvula al inicio de cada línea y podemos empezar con 2 activas y cancelar, o sea, las llaves o las válvulas de las 2 extremas, y así vamos a regar solamente con 2, y conforme va creciendo el árbol, activamos las otras 2. Pero lo ideal es no enterrar las mangueras en huertas que ya están muy adultas, porque vamos a romper raíz y vamos a tener dificultad en el enterrado de las mangueras. Okay, aquí también pueden ver las 2 mangueras ya después de la instalación. La profundidad alrededor de 25 centímetros, a veces 30 centímetros. ¿Sí? En este caso, el tractor lo que hace, tiene una manguera sobre el rollo y la otra manguera la levanta. Es una manguera que ya estaba puesta, ¿sí? Es una de las primeras 2 mangueras que colocamos al principio, pero al mismo tiempo levanta la manguera, la entierra y también entierra la manguera extrema, o sea, la segunda. Vamos a seguir viendo el video. Sí, pueden ver que tiene un rollo con una manguera y aparte también entierra la otra manguera. ¿Sí? Este rollo es el rollo que entierra la manguera ya existente y este es un rollo nuevo. Ok, esto ya es en huerta más adulta. Y a veces también nos toca esto. Y pueden ver que, vamos a ver el video. Sí, se puede hacer también con un implemento sencillo. Pero en huerta ya grande hay que cuidar de las ramas. Sí tenemos que acercarnos a la hilera, pero necesitamos un tractor bajito y tener todo más bajo. Sí, casi
casi tocando el suelo, los rollos casi tocando el suelo, pero es por las ramas que ya están bien desarrolladas. Okay. ¿Podemos instalar en el primer año? La pregunta es si se puede. Si se puede hacerlo antes de plantar también, como en esta foto. Y también podemos activar solamente dos, las otras dos van a estar enterradas, pero no activas porque no queremos aplicar agua y fertilizante tan lejos de la hilera. Entonces empezamos con dos activas y va a llegar el momento que los árboles van a necesitar las otras dos extremas. Esa es la humedad cuando inicia la brotación. Okay, aquí pueden ver las dos mangueras, la profundidad, la distancia entre la hilera. El tema de salinidad es un tema que hay que considerar, ¿sí? Porque el goteo enterrado hace subir las sales hacia la superficie. Entonces también ustedes antes de decidir goteo enterrado o no, o superficial, también revisar la salinidad del suelo. Si el suelo está salino, preferimos enterrar muy poco, sí, a 10 centímetros o 20 centímetros, pero no 30 centímetros para abajo, ¿sí? Porque vamos a hacer subir las sales sin poder lavar. Esto es en Avellano. Avellano también tiene, lo tenemos con goteo subterráneo. En este caso el perfil, como pueden ver, era un perfil muy problemático. Tenía aquí poca profundidad de la capa arable y abajo era como un río. Entonces tenemos aquí piedras, acumulación de piedras. No pudimos entrar las mangueras demasiado, o a la profundidad deseada, porque si enterramos la manguera aquí, el agua va a fluir más hacia abajo y menos hacia arriba, porque esta es una capa mucho más permeable. Al final de línea de las mangueras tenemos una válvula automática de lavado. Esta válvula está normalmente cerrada, perdón, está normalmente abierta. Cuando llega la presión, al inicio del riego todavía no llega la presión, entonces hay muy poca presión, pero hay flujo de agua. Entonces el agua lava suciedad que llega aquí al final, sube la presión y esta válvula se cierra. Se cierra y se presurizan las líneas, las mangueras. Pero al principio del riego hay un lavado de varios minutos hasta que suba la presión y se sigue regando. Ok, ese es un proyecto. Aquí podemos ver el filtrado, la huerta, las dos mangueras enterradas. Esta es la calicata que se hace mucho en Chile. Es muy buen método para saber conocer la expansión de agua y también el crecimiento de la raíz, a qué profundidad está, dónde está ubicada la raíz. Es muy buen método. Sí, lo mismo también se puede hacer en uva de mesa, si hay productores de uva. También se puede enterrar manguera en uva, 30 centímetros de profundidad, enterramos y 40 centímetros de la hilera. ¿Sí? Así se entierra. Luego esta es la hilera, 40 centímetros. Y esta es la otra hilera. Entonces al mismo tiempo enterramos dos mangueras para dos hileras diferentes.
Ok, pueden ver 80 centímetros entre mangueras, la humedad se cierra muy bien, no hay ningún problema. Y la profundidad de la manguera, aquí a 20 centímetros. Ok, aquí podemos ver dos hileras, es una calicata incluyendo el camino. Y esto es todo.